tardes, estamos aquí en directo en la Orden de Ayala y continuamos con estas jornadas que hemos llamado un milagro por Navidad. Muchos milagros se están dando y uno de ellos tener a Pedro Ortega aquí, porque ha sido casi un milagro. Ha sido casi un milagro, ha sido casi un milagro. Bueno, pues Pedro es un amigo de la escuela, además uno de los premios ASES de este año. Y bueno, pues estando en Manzanares el Real me da la sorpresa de que ha sacado un Crónicas del Madrid Secreto. Así es. Precioso, además peculiar y es verdad que con muchas de las historias de Madrid que yo no conozco y mira que a mí me gusta el misterio. Bueno, Pedro, ya ves que estamos celebrando aquí las jornadas de los síntesis, entonces pues te han creado tu Pedro. Pues es fantástico. Así además, que a ver si pueden poner la cámara cenital para que vean voy a sacarlo. Y bueno, pues esto ya sabes, con los libros que firmes tienes que ponerlo. Pues nada. Así que nada, bueno, pues recordarles que después de la presentación del libro de Pedro Ortega, saben que pueden hacer sus preguntas en directo, alguna curiosidad, alguna pregunta. Saludamos también a todos los internautas de las redes de la Orden de Ayala y de Caja de Pandora. Nos hacen una pregunta y yo se la transmito a Pedro. Después de Pedro vendrá Brígida de Fes, la magia del tarot. Tendremos una maratón de evidencia durante 2 horas, más de 6 videntes de diferentes, vamos a decir, con diferentes herramientas. Estarán pues transmitiéndoles mensajes a la gente que está aquí en directo, también a la gente que esté siguiendonos por las redes y terminaremos con una noche vieja esotérica, pero esta yo creo que no se va a emitir. Esta la vamos a meter en privado. Que luego se emite la fiesta si no veas. Bueno, Pedro, pues gracias por venir, gracias por presentarnos tu maravilloso libro y ya saben que está aquí en la venta, en la Orden de Ayala, también a través de Mistérica. En Amazon también muy importante para todo el mundo. ¿Ah, sí? ¿Directa? Sí. ¿También digital? En digital en breve, pero en formato impreso ya se puede comprar desde cualquier tienda Amazon del mundo. Es que eso llega ahora en nada. Sí. Yo creo que si lo tienen allí el mismo día. Eso es. Además un regalo fantástico, hablamos de las Navidades y el milagro de la Navidad, es un regalo estupendo para Navidad. Bueno, pues Pedro, te dejo y allá vamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, amigos, aquí en la Orden de Ayala y más allá de la pantalla. Bueno, pues como bien dice Victoria, soy Pedro Ortega y bueno, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Victoria Grabajos y a todos los componentes de la Orden de Ayala. O sea que para mí es un placer y un privilegio estar hoy aquí con la oportunidad de presentar estas crónicas del Madrid secreto, que bueno, aparte de ser mi primer libro de divulgación de temática relacionada con el misterio, es también el primer título de Ediciones Mistérica, así que os invito a que estéis atentos a la web mistérica.net, donde a partir de ahí vamos a realizar los lanzamientos de futuras publicaciones. Bueno, dicho esto, quería contar un poquito la génesis del libro, de dónde proviene, cuál fue la idea inicial, y es que, bueno, desde noviembre de 2017, Belén Doblas, David Hidalgo y yo emprendimos un proyecto apasionante que es el programa de radio Mistérica Radio Secreta, que os invito a todos a que escuchéis desde los portales de iVoox o de iTunes, donde están todos los episodios, incluso están también fraccionados por si queréis escuchar solo algunas secciones, algunos contenidos concretos. Y bueno, comentar también que estamos llevando adelante una iniciativa preciosa que podríamos llamar Mistérica Radio Accesible, y que es hacer programas de radio, trasladar lo que es la atmósfera de la radio a las personas con discapacidad auditiva, que por la naturaleza de la radio en sí es un medio que no es accesible a ellos. Pues bien, a través de un programa, de una grabación en vídeo, tratamos de hacer sentir a las personas sordas qué significa hacer radio, por supuesto a través de lengua de signos y con subtítulos. Y aquí dejo una píldora, y es que pronto, muy pronto, aquí en Orden de Ayala vais a tener una noticia de este programa de Mistérica Accesible, así que muy atentos a Victoria y a las redes sociales de la Orden de Ayala, puesto que pronto vais a tener una sorpresa en este sentido. ¿Y por qué hablaba yo
del programa de radio Mistérica Radio Secreta? Pues porque en la primera temporada yo tuve una sección que se llamaba Madrid Secreto. Y de alguna manera con esta sección quise rendir tributo a mi ciudad. Yo soy madrileño, soy gato porque soy hijo además de madrileños, así que fue un reto y también un reconocimiento el hacer cada semana una historia diferente sobre los secretos de la ciudad de Madrid. Y aquí os puedo decir que esto no es tarea fácil. Hay muchas publicaciones en torno a lo misterioso, a lo oculto de Madrid, y si bien es verdad que pues yo en algunas ocasiones pues sí que he bebido en las fuentes de los libros del Madrid oculto, por ejemplo, de la familia Besas, o Creo que no lo queda bien. ¿no? Ya te lo adelanto. Entonces, No lo sé, pero ya es la segunda vez. Pues no se escucha nada. No, que se ha cortado. O sea, una cosa extraña. Como el me lo otro quito, día, ¿no? Mi versión vino perfectamente. Bueno, pues nada. Ponemos. Volvemos. Disculpad esta interrupción. Los duendes están por aquí circulando y dentro de un rato hablaremos de duendes también. Yo creo que es eso, que los está llamando. Los duendes andan por aquí, así que, pues voy a retomar. Decía que es complicado innovar o contar historias nuevas sobre una ciudad de Madrid y sus secretos, puesto que ya hay numerosas publicaciones que tratan este tema, y en algunas, como decía, las he tomado como referencia, eso sí, siempre tratando de recabar nuevos datos o nuevas informaciones respecto a cada uno de ellos. Luego yo tengo el privilegio de trabajar en el área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, y mis compañeros me han ayudado bastante. En ese sentido, quería mencionar a Eduardo Salas, que es el director del Museo de los Orígenes, a Luis Pérez Nieto y Mercedes Pérez Gallo del área de cultura, a Cristina Antón Barrero de la Hemeroteca Municipal y a Paco Marín Perellón, director de la Imprenta Municipal. Así que, como decía, bienvenidos, entran nueva audiencia, encantados de tenerte aquí. Como decía, con estas ayudas y investigando, pues como mencionaba, pues me he acercado a museos madrileños, bibliotecas, a la Hemeroteca Municipal, que aprovecho para decir que es quizá la hemeroteca más importante en lengua española que hay en el mundo. Así que con esos medios pues uno sí se puede lanzar a buscar secretos de la ciudad de Madrid todavía por desvelar. De esta manera llegamos a grabar 32 episodios de Madrid Secreto dentro del programa Mistérica Radio Secreta, y cuando terminó la temporada dije, ¿por qué no tomar estos temas que he utilizado en la radio? Vamos a recabar una mayor información, vamos a ampliarlos, vamos a ilustrarlos, y vamos a hacer con ellos un libro que es Crónicas del Madrid Secreto, que tenemos hoy entre nosotros. Esta obra que, seguiremos contando más cositas de ella. Y, ¿qué aporta Crónicas del Madrid Secreto? Y como decía, pues por una parte esas investigaciones en bibliotecas, hemerotecas, museos municipales, pero también pensé que era fundamental el apartado gráfico. En ese tema tengo el privilegio de haber contado con Ataud, que si nos enfoca la cámara cenital os puedo mostrar algunas de sus ilustraciones. Digamos que él ha utilizado imágenes reales con simbología para, darle un atributo pues tremendamente personal y visual
al libro, no se limitaba a coger simplemente las fotos, sino que hacía una interpretación. Además, señalar que Ataud es una persona también muy sensible y muy conocedora de los aspectos esotéricos, con lo cual la simbiosis entre los textos que yo aporto con sus imágenes hacen de este Madrid secreto, de estas crónicas de Madrid secreto, un libro pues bastante, yo creo que innovador, tanto en lo gráfico como en lo temático. También quiero señalar la ayuda de Belén Doblas y de Francisco González en lo que ha sido la corrección y la edición del texto del libro, y que gracias a ellos pues la verdad es que tiene un plus de calidad. Mencionaba a Ataud, pero tampoco me quiero olvidar de María Varela, que aunque vivía en el extranjero, aprovechando sus escapadas a la capital de España, pues nos ha hecho, vamos, me ha brindado la posibilidad de hacer fotografías de algunos de los lugares que comento en el libro. ¿Y qué os podéis encontrar dentro de estas crónicas del Madrid secreto? Pues digamos que podríamos dividirlo en una serie de áreas temáticas: arte, historia, libros y literatura, lugares, curiosidades, milagros y también un poquito de ocultismo. El caso es que el libro se abre con temas artísticos, y el primer capítulo, que quizá es mi favorito de alguna manera, era rastrear las huellas de Leonardo da Vinci en Madrid. Bueno, hay que aclarar que el genio florentino nunca estuvo en la capital de España, pero aquí atesoramos varias obras suyas, en concreto los códices 1 y 2 de Madrid, que están en la Biblioteca Nacional y que son un tesoro porque recogen cantidad de ilustraciones, dibujos, anotaciones científicas de Leonardo. Pero es que además tenemos una Gioconda en el Museo del Prado, que si bien no es al 100% de la mano de Leonardo da Vinci, sino que es de su taller, pero la mano del maestro estuvo en ella presente. Y otro lienzo que es poco conocido, que está en el Museo Lázaro Galdiano, es el Cristo adolescente, que fue también una obra del taller de Leonardo da Vinci y que arroja un concepto muy interesante para los amantes del esoterismo. Es un Cristo andrógino, o sea que es un Cristo, digamos, sin identidad sexual. Y ahí lo dejo. Os emplazo a la lectura del libro para ahondar más en esta temática. Cómo no podía faltar un madrileño, bueno, un aragonés de pro que vino a Madrid, que no es otro sino Francisco de Goya y Lucientes, del que contamos con toda una serie de cuadros brujeriles que se realizaron para el Palacio de la Duquesa de Osuna, el conocido en Madrid como Parque del Capricho. Así que, digamos, esa primera parte es la referente a historia del arte, que es un poco también la que más me toca, porque mi formación principal es en historia del arte, pero otros campos pues también me atraían. En lo que respecta a la historia de la ciudad, bueno, pues aquí he pretendido hacer un barrido desde incluso la prehistoria. Y es que hay una cosa muy curiosa que no es muy conocida en Madrid, y es que, lógicamente, hace millones de años, pues hubo aquí animales prehistóricos. Entonces, sobre todo cuando se hicieron las obras de la M30, que es la carretera que circunvala la ciudad, pues aparecieron restos de rinocerontes con un solo cuerno, mamuts y todo tipo de fauna prehistórica. Y hay un animal muy que es para mí el más carismático, también porque me toca de cerca, que está en el Museo de los Orígenes, y es el llamado elefante de Orcasitas, que es un elefante gigante que se encontró pues en el barrio de Orcasitas, muy cerca de donde vivo ahora, así que le tengo un especial cariño. Si vamos avanzando en la historia de la ciudad, nos encontramos con el Madrid musulmán, que era Mayrit. Y lo más curioso es que hay dos personajes que se llaman prácticamente igual, Abu Maslama al-Mairisi, que escribieron sendos tratados de alquimia y de astrología. No los escribieron, ellos nacieron en Madrid, pero no los escribieron aquí, sino que fue en Sevilla donde los escribieron. Y de hecho,
gracias a la difusión de la Escuela de Traductores de Alfonso X el Sabio, contamos hoy con un tratado como es el Liber Picatrix, que es una pieza fundamental en lo que tiene que ver con la historia de lo esotérico. Luego, otra curiosidad que no sabe mucha gente es que Madrid tuvo un rey, y además este rey era un rey armenio, nada más y nada menos que León V. Digamos que el rey de Castilla por unos años otorgó el reino de Madrid a este León V, pero que los madrileños no lo querían. Además, él realmente lo que estaba haciendo era negociar para volver a ser rey de Armenia, porque estaba en el exilio y apenas pasó por la capital, pero los madrileños se las arreglaron para que hubiera una cédula que prohibiera que jamás en la vida volviera a haber ningún otro rey, ya fuese de Armenia o de cualquier otro lugar. Luego os decía que también hablamos de lugares, cómo no. La ciudad de Madrid está repleta de lugares mágicos, fantásticos, maravillosos, bellos, y es que, bueno, para empezar, ¿sabéis que en Madrid tenemos un castillo medieval? Pues se trata del Castillo de la Alameda, que está en el distrito de Barajas y es el único que tenemos en Madrid capital. En la comunidad sí que hay más, pero este es el único con el que contamos y que fue restaurado en el año 2010. Otro edificio magnífico y que yo diría que es una joya de la arquitectura y que muy poquitos lo conocen es el Real Observatorio Astronómico, que se encuentra muy pegadito a los Jardines del Retiro. Y de hecho tenemos ahí una réplica del telescopio de Herschel, que es con el que se descubrió el planeta Urano. Ahí dejo el dato. Y luego, bueno, un lugar también lleno de magia y de misterio es el cementerio británico o cementerio de los ingleses, que se encuentra muy cerquita de la calle General Ricardos. Y es que ¿por qué este cementerio británico? Porque, bueno, en una España católica, apostólica y romana, aquel que no fuera católico, que fuera de otra religión, ateo, no podía enterrarse en suelo español. Y claro, esto era un problema. Entonces, digamos, la administración británica, la embajada británica, fue la que primero se movió en este sentido y logró abrir diversos cementerios para personas anglicanas o de otras religiones. El primero de ellos fue el Cementerio Británico de Málaga y unos años después se abrió este de Madrid, que está como decía, cerca de General Ricardos, y en el cual nos podemos encontrar unos panteones y mausoleos realmente fantásticos. Bueno, esto lo cuento un poco más en detenimiento, parándome en quiénes son las familias que están allí enterradas en el libro de Crónicas del Madrid Secreto. Hablaba también de libros y literatura. Bueno, pues aquí he indagado en algunos temas curiosos. Tenemos un madrileño ilustre que es Ruy González de Clavijo, que en el siglo XVI es comisionado para ir a hacer una expedición nada más y nada menos que hasta Samarcanda, que es la actual Uzbekistán, El caso es que, bueno, allí había un mandatario, Tamorlán, por eso se llama Embajada Tamorlán, el libro que escribe Ruy González de Clavijo, estaba atacando a los turcos, pero los estaba atacando desde el este. Estamos en un momento en el que Europa está ante la amenaza del turco que quiere conquistar el mundo occidental. Entonces el rey de Castilla manda esta embajada con el ánimo de establecer un tratado de alianza para atacar juntos a las tropas turcas. Pues bien, ahí la narración de este viaje es maravillosa. Nos habla incluso de que pasa cerca de la costa de Troya, de la mítica ciudad de Troya, que no será descubierta hasta el siglo XIX por Schliemann. Nos habla de reliquias milagrosas en Constantinopla, de historias de fantasmas. Vamos, el libro Embajada Tamorlán es un tesoro que debemos redescubrir, escrito por un madrileño. Luego también me acerco, como no, a una de nuestras instituciones más importantes, la Real Academia Española, la que rige la lengua castellana y española en toda su diversidad. El caso es que yo me acerqué a la Real Academia Española a investigar
cuáles eran los libros prohibidos, puesto que era la única institución que tenía libertad de poder conservar, atesorar e imprimir libros sin pasar por el filtro de la Inquisición. Y una cosa muy curiosa es que dices, ¿cuáles eran esos libros prohibidos? Pues los libros prohibidos es algo casi que hoy nos puede resultar chocante. El libro más prohibido de todos era la Enciclopedia de Diderot y de D'Alembert. O sea, la enciclopedia estaba prohibida, el conocimiento estaba prohibido. Pero, por ejemplo, también textos de Giordano Bruno. Giordano Bruno, en el siglo XVI, habla de que las estrellas son soles y que alrededor giran planetas y que tiene que haber vida en esos planetas más allá de la que hay en la Tierra. Nos está hablando de vida extraterrestre en el siglo XVI. Pues los libros de Giordano Bruno también están prohibidos por la Inquisición. Bueno, y cómo no, hablando de libros, no podía faltar la Biblioteca Nacional de España. Y allí me sumergí en sus fondos para encontrar grabados, dibujos e ilustraciones de libros referidos a los monstruos. Luego, milagros y asuntos eclesiásticos. Bueno, pues aquí, lógicamente, había que hacer referencia a personajes tan insignes de la ciudad como nuestro santo patrono, San Isidro, con todos los milagros que se le atribuyen, como el famoso milagro del pozo, que por cierto se conserva en el Museo de los Orígenes que antes mencionaba y que visité para documentarme para este libro. Luego también la Beata Mariana de Jesús, que como sabéis conservamos su cuerpo incorrupto, y luego algunos acontecimientos sucedidos en la iglesia de San Pedro el Viejo, uno de los cuales os voy a contar después. Y también no podía faltar la protectora de la monarquía española, que es la Virgen de Atocha, en la basílica que lleva su nombre. Ahí también cuento una serie de milagros que obró esta talla milagrosa, que por cierto es una Virgen negra que tenemos aquí en Madrid y que, bueno, pues que salvó incluso algunas vidas. Pero bueno, no quiero desvelar más de este tema. Y decía al principio que también hay un poquito de ocultismo. Pues sí, luego nos vamos a detener en algunos casos. Pero, por ejemplo, hablo de la revista Sofía, la primera en España que se ocupó de la difusión de las doctrinas de la Sociedad Teosófica. Otras revistas, como pueden ser Lo Maravilloso, que vendría a ser como el cuarto milenio de 1920, con todos sus temas. También vamos a ver luego un caso que os he traído para comentar, o personajes vinculados con el mundo de lo esotérico como Mario Rosso de Luna o Emilio Carrere. Y termino el libro analizando los elementos masónicos que hay en una entidad tan añeja de la ciudad como es el Ateneo. Bueno, pues una vez hecho este repaso por los contenidos, pues voy a ahondar, vamos a dar algunas pinceladas de algunos de los episodios, de los capítulos de este libro. Y en concreto voy a hacer referencia, en primer lugar, al exorcista que tuvimos en Madrid, en la iglesia de San Pedro el Viejo en el siglo XVII. Se trata de un personaje muy curioso, italiano, de la región de Calabria, que se llamaba Gennaro Andreini. El caso es que, bueno, vino a España un poco de rebote, él iba a Santiago de Compostela, pero no sabemos cómo recaló en Madrid. Y este hombre era exorcista. Entonces no sabemos por qué, pero empezaron a surgir casos de exorcismo, todo el mundo quería ir allí, a la iglesia de San Pedro el Viejo, a que este señor Andreini pues les exorcizara y eliminara las posesiones diabólicas. Pero había algo turbio detrás. La Inquisición no lo veía con buenos ojos y empezó a investigarle. El caso es que este Andreini algo tendría que esconder, que cuando se dio cuenta de que la Inquisición iba detrás de sus pasos, puso pies en polvorosa y se marchó de España para no ser arrestado ni investigado por la Santa Inquisición. Y como seremos los madrileños, que hasta el mismísimo Quevedo le dedicó un romance a este Andreini. Y ese romance decía así: venid viejas a San Pedro, venid que ya está el beato Andreini con hisopos preparados a sacar diablos.
Bueno, pues de esta anécdota que nos habla de la expulsión de los diablos, vamos a pasar al diablo más famoso que tenemos en la capital de España, que es el ángel caído del madrileño Parque del Buen Retiro. Bueno, pues este ángel caído, este Lucifer, pues lógicamente en la España del año 1885, que es cuando se inaugura la escultura, pues os podéis imaginar que generó toda una serie de revuelos entre la población católica, protestas, incluso se habla de que pudo haber un exorcismo de esta estatua. La verdad es que siempre se ha dicho que la estatua del ángel caído es la única estatua del diablo en el mundo. Bueno, esto no es cierto en absoluto. Ahora vamos a ver algunos casos. Lo cierto es que este Lucifer no sería tanto el diablo bíblico como el Lucifer, ángel portador de luz, que nos cuenta John Milton en el poema El paraíso perdido, en el cual narra esa historia de cómo ese ángel bello, luminoso, no quiere acatar las órdenes de Cristo y de Dios y se rebela contra él, pero no es una rebelión maligna, sino una rebelión de sabiduría. El caso es que, bueno, los madrileños, pues eso, como decía, se tomaron un poco mal la instalación o la colocación de este ángel caído en el Retiro, y que además tiene una característica muy singular, y es que se encuentra exactamente a 666 metros de altura respecto al nivel del mar, que, como sabéis, es el número bíblico designado a la bestia del Apocalipsis, el 666. Como decía, Madrid no tiene la exclusiva de escultura relativa al demonio. De hecho, por ejemplo, en el Capitolio de La Habana tenemos un Lucifer, que es un ángel rebelde. En la Catedral de Lieja, en Bélgica, tenemos un genio del mal, que es un ángel bello con alas de murciélago. En Turín, en la Piazza Statuto, tenemos también otro posible Lucifer. Y ya si rizamos el rizo, ¿qué me decís si además en Madrid sabemos que tenemos otro ángel caído? Bueno, pues este es un ángel caído mucho más moderno y que nada tiene que ver con lo diabólico, porque se trata de una escultura que está en una de las azoteas de Madrid, muy cerquita de la calle Mayor, que se llama Accidente Aéreo, y que nos narra la historia de un ángel que pasó hace muchos años por España, por Madrid, y que a la vuelta, ya en el año 2000, sin darse cuenta de que había rascacielos en la ciudad, pues se chocó contra uno de ellos y cayó al suelo. Entonces esta leyenda moderna es la que nos hace ver este ángel caído, este accidente aéreo que podemos ver, como digo, si miramos arriba a las azoteas desde la calle Mayor. Otro tema en el que quería ahondar en la presentación es acerca de médiums madrileñas a comienzos del siglo XX. Aquí nos estamos haciendo eco de la revista Lo Maravilloso, que comentaba antes, ese cuarto milenio de principios del siglo XX. Pues nos narra una historia muy curiosa y que quería traer aquí. Nos habla de una viuda natural de Madrid, que tuvo una primera experiencia espiritista que en un primer momento, pues bueno, alcanzó un trance, pero que fue muy violento, que le hizo empezar a tener escritura automática con letras muy grandes, y se dieron cuenta de que estaba haciendo referencia nada más y nada menos que al arcángel San Rafael. De hecho, lo que escribió en ese primer trance es: no tengas miedo, soy tu protector, soy San Rafael. El caso es que, bueno, esta mujer pues se sintió muy, muy abatida, fue una experiencia muy, para ella, desagradable, y se resistía a seguir tratando de entrar en trance. No obstante, bueno, pues sus amigos, por el interés de esta evidencia, pues dijeron: por favor, vamos a intentar una segunda
una segunda vez. Entonces, en unos días más adelante, en concreto el 20 de febrero de 1907, tras otra sesión espírita, logra una larga comunicación que comienza así: soy San Rafael, me llamáis, aquí estoy. Atención y escuchad, si queréis ser felices, mi consejo tomad. Tenéis dudas, rencor, lo habéis de desechar, y es preciso tengáis fe, esperanza y caridad. Así que este arcángel San Rafael es una de las visiones o es uno de los trances que esta mujer viuda madrileña tuvo eso a comienzos del siglo XX. Pues esta es otra de las historias que narro en uno de los capítulos de las Crónicas del Madrid Secreto. Antes mencionaba también la revista Sofía. Bueno, yo creo que todos conocéis de sobra a Madame Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica en Nueva York en el año 1875 con Olcott, y autora de 2 libros capitales que son Isis sin velo del año 1875 y La doctrina secreta de 1888. De hecho, Blavatsky no se atribuye la autoría de estos libros, sino que ella dice que fueron escritos por inspiración de los Mahatmas, que eran sus instructores del Tíbet, usando un procedimiento llamado tulku, o sea que era una manera en la que ella se ponía en contacto con estos maestros, estos Mahatmas, y esos volúmenes, porque las obras, tanto Isis sin velo como la doctrina secreta, son obras tremendamente voluminosas, fueron de alguna manera dictadas por estos instructores tibetanos. El caso es que con esta irrupción de Madame Blavatsky, el movimiento teosófico se expande por toda Europa, con su seguidora, por ejemplo, Annie Besant. Bueno, pues en España tardó un poquito, estamos hablando de 1875-1888, pues hasta 1900 o 1905 no llegan las enseñanzas teosóficas hasta España, en concreto hasta Madrid, y tiene que ser en la revista Sofía la que, digamos, empiece a difundir esa sabiduría teosófica, pues a través de traducciones de textos de Blavatsky, de Annie Besant y de algunos teósofos madrileños como Mario Rosso de Luna. Y los temas que trataban en esta revista pues eran, por ejemplo, el hipnotismo, la reencarnación y el karma, los diversos estados después de la muerte, el nirvana, los elementales, las cadenas planetarias o los 7 principios del hombre. Yo os invito, están disponibles las fuentes de la revista Sofía en la Biblioteca Nacional de España online, y se pueden consultar todos sus fondos, así que os recomiendo que echéis un vistazo porque a veces encontramos incluso algunos tesoros inéditos en lengua castellana, traducciones eso de textos de Blavatsky o de Annie Besant o de otros teósofos importantes, y que bueno, pues yo he querido hacerme eco de ellos en el libro. Otra historia muy curiosa que puede parecer quizá un poco desagradable, pero que tiene un trasfondo bueno o bondadoso, bueno, ¿cómo lo diría yo? Es que en Europa, y tenemos el caso, y en España en concreto, en el Madrid de los años 30, había mujeres que acudían al Matadero, al actual Centro Cultural Matadero, que en tiempos pues era donde se mataba el ganado para alimentar a la ciudad. Pues había mujeres que iban allí por prescripción médica a beber sangre de las reses. Esto puede parecer, pues eso, no tiene nada que ver con el vampirismo, sino tiene que ver con que aquellas mujeres padecían algún tipo de anemia o de tuberculosis. Entonces estaba la creencia de que si bebías sangre la incorporabas a tu cuerpo. Hemos sabido a posteriori que esto no era así exactamente. Lo que sucede cuando bebes un vaso de sangre es que las moléculas, los glóbulos rojos, los jugos gástricos los rompen y liberan el hierro que tienen. Entonces, estas mujeres que tenían anemia o tuberculosis, al liberar las moléculas, el hierro, ese hierro sí que se incorpora a la sangre. O sea que, de alguna manera, médicamente era positiva el beber sangre para esas personas, por esas mujeres con anemia
o con tuberculosis. Así que este remedio un poco, digamos, casero, tenía un trasfondo científico. De hecho, se llevó, las mujeres cuando no tenían sangre, lógicamente esto creaba una cierta adicción y por eso ese vínculo con lo vampírico. De hecho, al síndrome se le llama síndrome de Renfield, que Renfield es uno de los personajes de la novela Drácula de Bram Stoker. Pero bueno, afortunadamente, ya pasados los años 30-40 del siglo XX, gracias a los avances en la medicina, pues ya no fue necesario recetar a estas mujeres el beber sangre y poder solucionar de otras maneras más decorosas estos problemas de salud tan graves que afortunadamente a día de hoy pues son bastante fácilmente solucionables. Os hablaba antes de que había duendecillos por aquí esta tarde, pues hay una historia de duendes yo creo que muy simpática y que os quiero mencionar por lo menos por encima para arrancar por lo menos una pequeña sonrisa. Se trata de una casa conocida como la Casa del Duende, hoy ya no existe. Estaba muy cerquita del Palacio de Liria, cerca de Plaza de España. Y bueno, allí pasaron cosas realmente singulares. Se dice que allí se reunían unos amigotes a jugar a las cartas y bueno, a pasar el rato allí, ¿no? Y una noche ven de pronto que aparece un ser bajito que al primero no le dieron crédito, pero después dijeron, hemos visto un duende, no sé. El caso es que al rato ellos siguen con la partida, con la juerga. El caso es que al rato aparecen 9 duendes armados con palos y empiezan a golpearlos y claro, ante la estupefacción de aquella situación, esta gente sale corriendo. Otro ejemplo, un poco más adelante en el tiempo, es una mujer que se decide trasladar a este edificio. Y en el traslado echa de menos una gran cortina y un niño Jesús al que le tenía muchísima devoción. El caso es que, bueno, pues no da con ello, dónde está la cortina, dónde está el niño Jesús, y de pronto aparecen los 9 duendes con el cortinón y con el niño Jesús en brazos, con lo que esta mujer se pega un susto de muerte y sale pitando de la casa y no quiere saber nada más de aquello. Bueno, hay múltiples anécdotas que pasan en este sentido. Un sacerdote que va a vivir allí y también se le aparecen estos duendes con un libro que le había desaparecido. Bueno, el caso es que bueno, pasa esto a las instancias de la Inquisición, se exorciza la casa, parece que todo va a terminar. El caso es que no sé cómo, pero finalmente llegan a quemar el edificio por considerarlo que estaba embrujado. Total, que ya el edificio en ruinas, descubren en el sótano una trampilla, entran debajo de la trampilla y que se encuentran los cuerpos de 9 enanos fallecidos por la inhalación de humo y que eran falsificadores de moneda, en concreto de doblillas del Brasil con las que traficaban, y lo que querían, claro, era asustar a los que vivían en la casa para ellos poder hacer de las suyas y seguir falsificando dinero. Así que esta es una de las anécdotas más divertidas que cuento en el libro y que enlaza con otra, y es con el escritor Emilio Carrere, muy aficionado a temas esotéricos, aunque también bastante escéptico, y que yo creo que le sirvió de inspiración para su libro La Torre de los 7 Jorobados, un libro que además llevó al cine en los años 40 Edgar Neville, que ha sido editado en DVD hace algunos años y que yo recomiendo porque en esta película puedes hacerte una idea de cómo era el Madrid en los años 40, y la verdad es que tiene toda una historia y una intriga que recomiendo muchísimo a todos los que amáis el mundo del misterio. Y bueno, y para terminar con el repaso a algunos capítulos del libro, quiero comentar una historia que para mí es la aportación más novedosa que hago yo en el libro. Y se trata de la fuente de la Cibeles, patrona de los madrileños. Bueno, como sabéis, el Salón del Prado, el Paseo del Prado, tiene Cibeles por un lado, Neptuno por otro y en medio el pobre escondido Apolo,
que pasa un poco desapercibido, pero que es quizás la mejor de las tres esculturas. Bueno, si pensamos en Apolo y en Neptuno, pues decimos, vale, pues son dioses griegos, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con Cibeles? Cibeles es una diosa rara, es una diosa tracia del Mediterráneo, su culto es un culto mistérico. O sea, ¿qué hace una diosa tracia del Mediterráneo encabezando el Salón del Prado de Madrid, mandado construir por Carlos III? Pues bueno, pues ahí es donde empecé yo a indagar. Pregunté a expertos en la ciudad de Madrid, me hablaban de Isabel de Farnesio, la madre de Carlos III, que había vivido en Italia, que posiblemente hubiera allí conocido a la Cibeles. De hecho, hay una estatua de Cibeles también en la granja de San Ildefonso. Bueno, que podía venir por ahí la cuestión de por qué eligieron a Cibeles como una de las tres principales estatuas de la ciudad. Bueno, pues yo seguí indagando y me encontré con una cosa curiosísima. Es la leyenda de Vianor. No sé si habéis oído hablar alguna vez de esta leyenda. Bueno, si nos ponemos en tiempos de Felipe III, la capital había estado en Valladolid, vuelve a Madrid y se quiere de alguna manera dar un origen legendario a la ciudad de Madrid y se inventa, hay que decirlo así, se inventa una leyenda que emparenta la ciudad de Madrid nada más y nada menos que con la antigua ciudad de Troya, que por cierto la hemos mencionado antes en el libro de Embajada Tamorlán. Bueno, pues parece ser, cuenta esta leyenda, que un descendiente de la guerra de Troya, tiene que realizar una serie de viajes, funda la ciudad de Mantua en honor a su madre, que se llamaba Manto. Según se le va apareciendo el dios Apolo y le va diciendo, aquí tienes que fundar la ciudad de Mantua, ahora tienes que seguir, vas a tener que fundar otra ciudad, y llega a la península ibérica y funda la Mantua Carpetana, que digamos que aquí estaban los carpetanos, y funda la ciudad de Madrid, que sería la Mantua Carpetana. De hecho, hay un plano histórico de Madrid, que es el plano de Teixeira del siglo XVII, en el que vemos la inscripción Mantua Carpetanarum sive matritum urbs regia, la Mantua Carpetana como el Madrid ciudad regia. Pero ¿qué pasa en esta leyenda de Vianor? Que hay un último episodio, y es que le dice a Apolo, vas a contemplar un hecho milagroso, y del cielo aparece una diosa en un carro tirado por dos leones, y esta diosa es la diosa Metragirta, y la diosa Metragirta es otro de los nombres de la diosa Cibeles. Así que conecta perfectamente esa leyenda de Vianor con esa diosa en un carro tirada por leones, con la diosa Cibeles que tenemos en el Paseo del Prado. Así que, bueno, esa es un poco la conexión que yo veo entre esa leyenda no muy conocida de Vianor, que probablemente fue la que dio la idea para que se esculpiera la estatua de Cibeles en el centro de nuestra ciudad. Y bueno, hecho ya este recorrido, pues lo comentábamos antes con Victoria, ¿dónde podemos encontrar el libro? Bueno, pues lógicamente aquí en la Orden de Ayala, está a disposición de todos vosotros. Tenemos distribución también en las principales librerías, no solo de Madrid, sino de toda España, a través de la revista Jot Down. Por supuesto, en nuestra página web misterica.net, que por cierto os invito a visitar, puesto que tenemos allí un atlas de lugares misteriosos que podéis visitar a través de un plano. Podéis ver lugares misteriosos de Madrid, de España, incluso de diversos países del extranjero. Así que echarle un vistazo. A quienes queráis conseguir el libro en papel, además, y que no tengáis acceso a España, que nos estáis viendo desde más allá de nuestras fronteras, en Amazon, en todos los países del mundo, se puede comprar la edición impresa. Y yo os diría que para el fin de semana que viene, para los que tengáis Kindle, vais a tener ya disponible la versión, digamos, digital de este libro. ¿Qué más cosas? Pedro, que yo tengo una pregunta en directo. Sí. Yo no sé si tú has dado con algún libro, te has topado con algún libro que explicara cómo comunicarse con los duendes. No, lo más cercano sería la revista Lo Maravilloso. La revista Lo Maravilloso se puede consultar en la Monoteca de Madrid.
que está en el cuartel de Conde Duque, que como decía es una de las hemerotecas más importantes del mundo en habla hispana. Y allí, digamos que esta revista Lo Maravilloso es la más en la que yo he podido encontrar más datos relacionados con el mundo de lo esotérico, aparte de Sofía, ya que Sofía es más temática de teosofía, pues Lo Maravilloso es la que yo recomiendo para consultar todo este tipo de cuestiones. Te voy a contar una... No sé si tú lo sabías, Belén me ha dicho que no, pero te voy a comprar... ¿Tú sabes que hubo un congreso de brufología en San Sebastián en el año 78, en plena dictadura? Madre mía. No, 74, No, yo creo, en el 74... Bueno, 70... Habrá que investigarlo, hombre. No, tengo el libro. Sí, ajá. Y entonces está todo el congreso de brufología y entonces todas las conferencias que se dieron. Bueno, pues eso me lo tienes que pasar. Ya me lo estás pasando, ya me lo estás pasando. ¡Joyita! Pues sí, ha caído. Y me pareció curioso porque no sé si era ya terminando la dictadura o en... Claro, el 78 no puede ser. Pues sería a lo mejor el 70... No lo sé qué año, pero Javier dijo, joder, esto es plena dictadura. Fantástico, pues. Así que... Bueno, pues vamos allá. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Tenéis el libro de Pedro a vuestra disposición y además en exclusiva con pegatina. Con pegatina, claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que están entrando algunas preguntas que Pedro no puede responder, porque Pedro es historiador, pero de momento, comunicaciones extrasensoriales que sepamos no ha tenido. No. Vais a tener la oportunidad, varias oportunidades durante esta tarde, porque ahora empieza la marcha. Empezamos ahora con Brígida de Fes, que va a hacer... nos va a hablar de la magia del tarot, de su libro, y luego el maratón de evidencia. Por lo cual no os preocupéis que todas esas preguntas que tenéis ahí en el aire las podréis hacer después. Pedro, muchísimas gracias. Yo ya sé que es un éxito el libro, porque ya yo estuve cuando lo presentaste la primera vez y había 80 personas. Bueno, la verdad es que es el carrito descargado. Madre mía, fue una inauguración, pero bueno, segundas partes también son muy buenas. Claro, así que ahora estamos online. Pues nada, simplemente decir a los amigos que si quieren conocer un poquito Madrid y se hacen con Crónicas del Madrid Secreto, que es un libro hecho con mucho cariño y con mucho amor, así que no es solo conocimiento, sino también pasión lo que hay en este libro. Y además, como tú lo cuentas, que es maravilloso.